Y bueno, pues un honor, doctor, recibirlo y lo dejamos en esta su casa que es el CEDES, la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido. Querida Liliana, muchas gracias por tus generosas palabras, muy queridos um, a David y Fernando, a todos los que están presentes. Es un placer, soy sincero, y un honor, bueno, participar en la cátedra. Estoy compartiendo la pantalla, te ruego, confírmame si es posible. Muy bien, doctor. Se ve muy bien. Sí, Sí. perfecto. Ok, entonces comencemos. Cuando tenemos un problema en el marco, en el contexto de complejidad, el primer contraste fuerte con respecto a lo que genéricamente podemos llamar como la ciencia clásica o la ciencia normal es el hecho de que existen múltiples respuestas, existe más de una respuesta en complejidad. Dicho de manera genérica, estoy apenas iniciando, está la respuesta provista por el caos o por las catástrofes o por la termodinámica de un equilibrio. Y bueno, una de estas sugerencias tiene que ver con mucha prudencia, con mucha sencillez. Una de las contribuciones de América Latina a la historia de la complejidad, cada vez va viendo más bibliografía al respecto, es el reconocimiento explícito de que una de las ciencias de la complejidad son las lógicas no clásicas. Esa es una contribución de América Latina. Pero cuando hablamos, evidentemente estamos hablando de un panorama muy amplio, reciente, que continúa desarrollándose, que nos permite justamente aportar distintas luces, múltiples voces a los problemas que nos interesan, dicho grosso modo, a la complejidad del mundo. Sin la menor duda, quizás la expresión más puntual de la complejidad del mundo tiene que ver con la crisis climática, no ya calentamiento global, no ya cambio climático, con la crisis climática. Verosímilmente nos encontraríamos, y la mejor luz al respecto, desde luego la suministra los límites planetarios elaborados por el Instituto Estocolmo, eh, eh, estaríamos verosímilmente a puertas en algún momento de la catástrofe climática, lo cual implicaría verosímilmente un punto de no retorno. Personalmente, no tienes que estar de acuerdo conmigo, yo soy optimista. Ciertamente la situación es muy seria, ciertamente la situación se está agravando, pero hay opciones, hay salidas, y creo que una responsabilidad de los académicos en general, de los científicos en general, dado el marco de la cátedra, dado el marco del trabajo en el CEDES y la UAM, y esa es una exigencia tanto de corte moral como de corte epistémico, llenar de luces y de esperanzas, de posibilidades. Ya voy a mencionar esto, digamos, a un mundo desencantado, a un mundo con una actitud aparentemente derrotista y cosas por el estilo. Creo que la complejidad contribuye a meterle al mundo lo que el mundo no tiene: posibilidades, esperanzas. Y esa es una tarea tanto, repito, moral como epistémica. Y entonces, claro, bueno, una de las lógicas no clásicas tiene que ver con la gentil invitación del CEDES, de Fernando, de David, de todo el grupo, para que trabajemos la lógica epistémica y la posibilidad de, desde esta avenida, desde este carril, tratar de entender la crisis climática, pero sobre todo, y esto es lo que personalmente me interesa, tratar de arrojar luces en un mundo verosímilmente oscuro y desesperanzado. La lógica epistémica nace la mejor
puerta de acceso que desde la lógica formal existe hacia el nacimiento de las lógicas no clásicas. El día de hoy, te ruego el favor, permíteme no entrar en la historia de las lógicas no clásicas por delimitación de tiempo, sino en una de ellas muy importante, que es la lógica epistémica. Como quiera que sea, de manera muy idónea, la mejor puerta de acceso, la puerta de Brandenburgo, la puerta del Sol, la puerta ¿cómo se llama? Que eran los grandes portales romanos, como sabíamos nosotros, de entrada a las grandes ciudades, es la lógica modal. La lógica modal es el modo como podemos otras formas de vida. Momentos de... Sí, ciertamente aparece de manera incipiente en los trabajos de Aristóteles, pero como muchas cosas, simplemente formulada o enunciada, pero jamás desarrollada. Vamos a necesitar 25 siglos para que una intuición o un entresijo visto por Aristóteles nazca efectivamente, que es la posibilidad no solamente lo que es, lo que hay, sino las modalidades de lo real, notablemente la posibilidad, la imposibilidad y otros elementos. El primero de los orígenes de la lógica modal abarca aproximadamente 40, 50 años. Tiene que ver con un elemento técnico que son las aproximaciones sintácticas y algebraicas. Recuerda, por favor, que ya en el Círculo de Viena, Carnap notablemente tiene un texto fantástico sobre la comprensión sintáctica de la lógica, es decir, tratar de entender, de reconfigurar las reglas del pensamiento y las reglas del lenguaje. Estas reglas solo tienen sentido en tanto que nos permiten decir cosas y decir cosas de otro modo. Primera nota de pie de página. La lógica modal 1, 2, la lógica epistémica, empata perfecto lo mejor de la literatura, de la poesía, del teatro, de la música, etcétera, y es la posibilidad de alcanzar una voz propia, ¿cierto? El trabajo en pintura, el trabajo en dibujo, el trabajo en danza, etcétera, y así sucesivamente, expresar de suerte que, aló. Sí, por ahí perdimos un poquito la conexión, doctor. Creo que está fallando la red por ahí. Ay, perdóname. Recuérdame, te suplico desde dónde. Con gusto podré Nos repetir, decía por de esa favor. parte de la lógica modal a partir del hace 50 años. Ah, sí, perfecto. Te agradezco. Entonces, el primero de los momentos tiene que ver con una aproximación sintáctica y algebraica de la lógica modal, sin olvidar que ya el Círculo de Viena, te suplico, Fernando, interrúmpeme las veces que sea si el Internet ocasionalmente llega a fallar. Gracias. Ya el Círculo de Viena, notablemente Carnap, tiene un texto fantástico sobre la construcción sintáctica del mundo, y es la construcción, la puesta en escena de las reglas del pensamiento y las reglas del lenguaje. Esas reglas solo tienen sentido en la medida en que nos permiten decir cosas, y decir cosas de un modo distinto, y decir cosas que nadie ha dicho. Y entonces aquí abro una primera nota de pie de página.
La gran literatura, la gran poesía, la gran música, el gran teatro, etcétera, no son finalmente otra cosa que la posibilidad de desplegar una voz propia. Una voz propia. Ejemplos de gente que tiene una voz propia, y eso vale también en ciencia, y eso vale también en filosofía, en el sentido amplio, generoso, desprevenido de la palabra, serían, el orden no importa, Fuentes, ¿cierto? García Márquez, Rulfo, Dostoyevsky y tantos más. Existe una muy sólida conexión entre las lógicas no clásicas, la complejidad y la literatura. Cierro la primera nota de pie de página porque apunta a las de la lógica modal, que son las aproximaciones semánticas. Inmediatamente, debo decirlo, las lógicas no clásicas son semánticas de mundos posibles. Ya voy a volver sobre esta idea. Y desde los años 80 hasta el día de hoy, literalmente, no tengo tiempo de contártelo, el día de hoy no solamente hablamos ya de lógica modal, sino de lógica multimodal. Se trataría de la importancia, desde luego, de la computación en toda la línea de la palabra. Voy a decirlo en términos técnicos, pero no es difícil para ti o para mí. Es decir, la importancia de los distintos tipos de máquina Turing. Una máquina de Turing determinista, una máquina de Turing indeterminista, una máquina de Turing oráculo, una máquina de Turing cuántica y tantas más. La fecha en la que puntualmente nace la lógica modal, convencionalmente es en 1962, gracias a un muy importante lógico finés que es Jan Hintikka. Es gracias a el nacimiento de la lógica formal que entonces se hace posible el surgimiento de la lógica epistémica. ¿Qué es la lógica epistémica? No es difícil. Es una lógica del conocimiento. Es lógica de cómo conocemos, perdóname, o cómo podemos conocer el mundo, el territorio, la naturaleza, los seres humanos y demás. Y entonces la doble articulación de esa lógica del conocimiento, y esto ocupa un largo trayecto de trabajo en la lógica epistémica, es la distinción, las relaciones entre conocimiento y creencia. Aquí, por favor, permíteme abrir una segunda nota de pie de página muy importante. Esa segunda nota de pie de página es el hecho de que la lógica epistémica tiene muy sólidos nexos con la lógica alética. Doctor, ¿nos escucha? Y ese fue su... Bien, detuvo. Perdóname, Zambomba. Sí. No, sí. Algo ahí pasó. Bueno, nos quedamos en esta parte de la lógica Perdón, presento epistémica. disculpas. No. Sí. La lógica epistémica tiene una segunda nota de pie de página, es que tiene varios nexos con otras lógicas no claras en el objeto inmediato, tales como, y esto es nuevo para algunos de nosotros en nuestra cultura científica, ¿verdad? La lógica doxástica, la lógica de las creencias o de las opiniones, la lógica de la ficción, que es una lógica de la literatura, la lógica libre y la lógica dinámica. Cierro la segunda nota de pie de página. ¿De dónde se deriva esta dúplice articulación de la lógica epistémica? A partir de un texto que la mayoría no hemos leído, de Platón, que se llama el Teetetes. Teetetes era como decir Ramiro o Jairo o Pedro, en fin, qué sé yo. El problema en el Teetetes es qué es la ciencia. Tú ya sabes, Platón andaba
preguntando de aquí a allá qué es la justicia, qué es lo bello, qué es lo bueno. En el Teetetes se ocupa de qué es la ciencia. Y la respuesta que otorga es simplemente brillante, pero por brillante, inconclusa. Ciencia es una ecuación que se articula de creencia más justificación. Eso tenemos, con el debido respeto. Creencia hasta el perro. El tema difícil es la justificación de las creencias, las pruebas, las evidencias, los razonamientos, los argumentos, justamente la sintaxis, la semántica, ¿cierto? Entonces, lo que estoy queriendo señalar es que la lógica epistémica es una lógica del conocimiento a partir de, digamos, esta dúplice articulación entre yo sé positivamente, yo conozco positivamente a Pedro o a Juan, ¿cierto? Pero yo creo que Pedro es esta cosa y que Juan es aquella cosa. Entonces, lo que decía hace un instante es que Platón, de manera brillante en el Teetetes, sí resuelve el problema, pero tan brillante que lo deja inconcluso. La ciencia es una creencia justificada. Si tuviera tiempo, yo podría hablarte y desde luego el mejor libro es el de Claude Lévi-Strauss sobre el pensamiento salvaje. No hay ninguna diferencia desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista metodológico, entre el mito y la ciencia, entre la pseudociencia y la ciencia, entre el sabedor y el genetista, y así sus resultados. Pero no tengo tiempo de entrar en los análisis de, ¿cómo se llama?, de Lévi-Strauss. Y lo que quiero decirte es que no es enteramente claro si yo sé que Pedro sabe que Juan sabe, o bien si yo sé que Pedro sabe que cree que Juan cree que sabe que X. ¿Entiendes? Entonces, lo que se nos aparece inmediatamente, y esto abarca tanto a la psicología como a la política, a la educación como a la epistemología, es la relación entre el conocimiento implícito que tenemos todos sobre tal o cual fenómeno y el conocimiento común, es decir, el conocimiento compartido a través de ritos, a través de prácticas y demás. Fíjate que no estoy diciendo instituciones, yo no creo en instituciones, ¿cierto? A través de ritos, a través de costumbres, a través de prácticas y así sucesivamente. Algunos en el mundo común y corriente sabemos que X, otros no sabemos que X, ¿cierto? El problema, créeme, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista, lo que tú quieras, no estriba tanto en quienes saben que, ¿cierto? O cual cosa, ahí el trabajo es mucho más fácil, sino entre quienes no saben y no conocen. Y es esto justamente lo que le confiere todo el sentido a la educación, a la política, a la antropología, a las prácticas, a la elaboración de los discursos y demás. Es la falta de conocimiento, porque, y esta idea es novedosa en el contexto de la lógica en general, ¿cierto? Cuando yo no sé que X, cuando yo no tengo conocimiento de que Y, entonces hay un número de situaciones posibles para mí. Porque justamente yo no sé si X o yo no sé que Y. Eso es apasionante. Te lo voy a decir desde múltiples puntos de vista. La educación, la vida misma, no es de lo conocido.
La educación, la vida se mueve de lo conocido hacia lo desconocido. Y ese es el sentido de la investigación. Estamos en un doctorado en el marco del CEDES de la UAM, ¿cierto? El conocimiento no es conocimiento de lo conocido. La vida no es vida de lo vivido, ¿cierto? Sino el atractor extra. ¿Cómo se llama? Es lo que yo no puedo, lo que yo aún no soy, lo que aún no tengo. Tercera nota de pie de página es eminentemente poética. La inmensa mayoría de las personas quieren ser sí mismas. Hola, doctor, ¿nos escucha? Se detuvo otra vez su imagen. Se detuvo, no se oye. Se volvió a cortar la comunicación. Esperemos pueda restablecerse rápidamente. En tanto se restablece la comunicación del doctor Carlos, a nuestros invitados les recordamos que en estas sesiones que se han contemplado para la cátedra, pues es importante la participación de cada uno de nosotros, principalmente nuestros alumnos, dado que es una actividad dedicado casi exclusivamente para ellos. Sin embargo, pues también hay un espacio prudente y pertinente para que los colegas profesores podamos aportar, podamos intervenir y sobre ello, pues discernir y generar planteamientos alternos o algún otro tipo de aportaciones referente al tema que se está abordando. Por otro lado, también recordarles que para la obtención de la constancia correspondiente, si se asume que es una actividad implícita dentro de actividades de investigación y seminarios de investigación, pues el cumplimiento del 100% de asistencias, pues nos da derecho a la obtención de la constancia respectiva. Adelante, doctor Carlos, lo escuchamos. De corazón, aquí no es cosa mía, por favor, acepta mis disculpas, por favor, por favor. Nos quedamos Sí, en la habría una tercera nota de pie tercera de página, doctor. nota de pie de página. Sí. Doctor Carlos Alfonso, doctor Carlos Eduardo, si apaga la cámara de pronto para evitar de pronto usar tanto el ancho de banda. Bueno, voy a intentarlo. Solamente el audio. Gracias. De pronto solamente el audio. Fácil. Te agradezco. La inmensa mayoría de las personas quieren ser sí mismas. Lo que quiera que sea eso. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo creo que el reto más importante es ser lo que no somos. Porque de otro modo yo no entiendo otras formas de creencias. Y esto tiene toda la carga de una afirmación poética. Ok, dicho eso, ¿cierto? Lo interesante en la vida y como es la ciencia no es lo que la gente positiva, ¿cómo se llama? Taxativamente sabe, sino lo que no conoce. Que introduce la dinámica en el mundo. Al fin y al cabo, todas las decisiones humanas, todas las acciones humanas dependen de una muy pequeña matriz. Según si existe información completa sobre un tema o un problema, según si la información, por el contrario, es incompleta, según si hay ausencia total de información o, ¿cómo se llama? Según si la información es espuria. Es decir, no podemos distinguir entre información confirmada y simplemente probabilística. Y entonces te das cuenta que tenemos el tema, una vez más, de la doble articulación entre creencias y conocimientos. Eso es apasionante. La teoría de la decisión racional pone de manifiesto que pretender tener toda la información para una toma de decisiones es irracional.
Lo más racional o razonable, ¿cierto?, es tomar decisiones con información parcial, con información incompleta. Y entonces no la tenemos que jugar. Tenemos que tomar riesgos. Yo literalmente, y no en vano, una de las herramientas de las ciencias de la complejidad, ¿cómo se llama? De las matemáticas de la complejidad, es la teoría de la decisión racional. Yo tengo que tomar decisiones porque el mundo es imperfecto y porque la información es incompleta. Fantástico. Entonces, lo que se nos aparece, tú lo ves inmediatamente, es la posibilidad. ¿Aló? ¿Aló? Sí, aquí estamos. Perdóname. Sí, escucho. Te agradezco. Perdóname, te agradezco. Ok, es cierto, de mundos alternativos. Este es el núcleo de lo que yo quiero compartir contigo el día de hoy, ¿cierto? La semántica de las lógicas no clásicas son semánticas de mundos posibles. La semántica de la lógica formal clásica, ¿cómo es que entendemos? Presento disculpas porque la mayoría no estamos habituados a esto. A la lógica formal clásica es la lógica matemática, la lógica simbólica, la lógica proposicional, la lógica de predicados o lo que es equivalente, la lógica de orden. ¿Y eso qué es? La lógica del mundo tal cual, del mundo del mundo que podemos asignar como real. En contraste, y con tanta mayor razón para la lógica epistémica, es la lógica de mundos posibles. Y entonces, de cara a la crisis climática, son alternativas epistémicas. Podemos hacer una lógica de posibilidades, podemos hacer una lógica de opciones, que es lo que el mundo no ve, literalmente, lo que lo que, ¿cómo se llama? El foro de Davos no ve y tantos otros tanques y centros de pensamiento, ¿cierto? La prueba, discúlpame, evidente de que no ven ninguna salida es el pésimo concepto científico del antropoceno. Yo te rogaría, no tienes que estar de acuerdo conmigo, no uses el término del antropoceno porque científicamente es muy mal. Pero ¿a dónde apunta la idea del antropoceno? A que este es un callejón sin salida, ¿cierto? Y es verosímilmente el final de la humanidad y quizás el final de la vida. Ok, ¿cómo se llama? Que nos interesa pensar alternativas y existen alternativas epistémicas en el sano uso de la lógica maravilloso porque no solamente estamos pensando en complejidad, posibilidades, sino incluso estamos pensando en posibilidades. Nadie piensa bien si no piensa en todas las posibilidades. No porque todas las posibilidades se cumplan, sino porque cualquier posibilidad puede llevarse. In extremis, pensar las posibilidades significa pensar incluso lo imposible mismo. No es el tema de hoy, estamos haciendo ciencia de lo imposible. Como cuando se encuentran Ramón y Augusto, platican un rato y uno de los dos exclama no, no es posible. No, pero ¿cómo es imposible? Lo imposible acaece. ¿Cierto? Y lo estamos haciendo logos, estamos haciendo ciencia gracias a un edificio fantástico. Lógicas no clásicas, estamos haciendo muy, muy buena ciencia, ¿cómo se llama? De posibilidades e incluso de imposibilidades. Un mundo imposible es un mundo donde incluso las contradicciones tienen cabida. Con una condición, te ruego el favor, que las contradicciones sean no triviales. El mejor ejemplo, no tengo tiempo de explicar enteramente la cosa, es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, las partículas o las ondas se comportan ondulatoria o corpuscularmente. Y eso es contradictorio, pero es una contradicción no trivial.
no lo había mencionado, hay un vaso comunicante entre la lógica epistémica y las lógicas paraconsistentes. Entonces, te suplico el favor para tu formación científica y la mía, recuperar la idea de que la semántica de los mundos, la semántica de las lógicas no clásicas, y entonces con eso la semántica de la que quiero decir, perdóname, entonces la semántica de las ciencias de la complejidad. Gente que trabaja pensamiento sistémico no tiene ni idea de esto. Gente que trabaja el pensamiento complejo no tiene ni malicia de esto. Es no de manera restrictiva, sino distintiva, característica en el marco, en el contexto, en la atmósfera, en el sabor de las ciencias de la complejidad, que podemos entonces decir que lo que nos interesa es pensar y decir sí, y cómo sí otros mundos son posibles. Y entonces la semántica de mundo hace referencia o bien a mundos que pudieron haber existido o bien a mundos que pueden o que podrían llegar a tener lugar. Y entonces, tú lo ves muy bien, lo que se nos abre inmediatamente es el absurdo o el rechazo, como lo queramos, del determinismo. Esto es muy importante. Permíteme, por favor, es un ejemplo. Ahí está, ¿cierto? En el contexto exactamente de los temas que trabajamos en el CEDES, explorando el contexto de la cátedra, ¿cierto? Sostenibilidad, desarrollo, crisis climática, etcétera. Fantástico. Lo menos, el PowerPoint no es exhaustivo, ¿cierto? Quédate más bien con lo que te estoy diciendo que con lo que ves en la pantalla. Hay por lo menos dos mundos, ¿cierto? Un mundo en donde hay efectivamente una crisis climática y que dicen ellos, no tú y yo, ellos, que entonces es el resultado del antropoceno que tiene salida. Y otro donde la crisis climática puede ser superada. Pero la información que tenemos no nos permite saber cuándo, cuáles son los nodos, cuáles son las consecuencias y así sucesivamente. Entonces, por lo menos hay dos mundos posibles, ¿es cierto? Y lo que hacemos nosotros es, en el contexto de la lógica epistémica, contrastar exactamente tres tantos mundos posibles. Y entonces, demórate un segundo en la imagen que hay frente a tu computador y el mío, ¿cierto? Es fantástico porque hay una muy directa conexión entre lógica epistémica y lógicas polivalentes. Lo desconocido, sabemos que P o que no P, existe una posibilidad o una posibilidad negativa, ¿cierto? Existe la falsedad, no lo sabes, pero esto que estoy mostrando en el centro del esquema, falsedad, incertidumbre y verdad, tiene que ver directamente con la lógica trivalente, ¿cierto? Y otros elementos adicionales, fantástico, podemos efectivamente pensar múltiples mundos y distintos mundos. Es decir, el mundo real no es el único y no es inevitable. El mundo real, ¿cómo se llama? No es el... Necesito desarrollar, ¿cómo se llama? Una sintaxis, una semántica, unos modos de significación y, muy importante, unas alternativas. Esto es grandioso. Permíteme, te lo voy a decir en términos un poco técnicos. En la base de todo el trabajo en complejidad hay una cosa que la mayoría no conocemos porque no tenemos una formación muy sólida en matemáticas, que tiene que ver con los trabajos de David Hilbert a comienzos del siglo XX. Técnicamente esos
de Hilbert. Y un espacio de Hilbert es un espacio de posibilidades. Un espacio de posibilidades se puede traducir como un espacio de fases o como los adyacentes posibles. Y entonces, en este esquema, las líneas continuadas, las líneas puntuadas, las flechas gruesas, etcétera, nos permiten articular no solamente, que ya quedaba dicho, los modos, la modalidad del pensamiento y del lenguaje de la vida misma, ¿cierto? Sino aquello que es compulsorio, necesario y de lo cual no hay escapatoria. Aquello que es imposible o que está proscrito o prohibido. Lo que no es necesario y no es obligatorio, no es mandatorio. Lo que es contingente, aleatorio, azaroso, probabilístico, sobre lo cual no hay ninguna obligación de ningún tipo. Lo que es permitido, lo que es permisible, lo que es verosímil. Y así sucesivamente. Entonces, te estoy ilustrando literalmente la forma de trabajo y las características de la lógica epistémica. Y entonces, esto es muy importante. No solamente otros mundos son posibles, sino que yo puedo decir efectivamente, ¿cierto? Y entonces es la importancia de hacer buena ciencia. Un buen científico no solamente hace experimentos, también. Un buen científico no solamente trabaja con hechos o con datos. Los hechos y los datos no son ciegos y sordos. Permanentemente, y eso está en el ABC de la analítica de datos, está en el ABC de los lenguajes de programación y simulación, es cierto, supuesto el marco de complejidad, los datos nos hablan. Y la inteligencia de Teresa, en contraste con la inteligencia de Susana, está en saber leer los datos y saber interpretar los datos, ¿cierto? Y Teresa o Susana tienen mayor que la otra persona, lo que tú quieras, para leer los datos. Son significativos. Eso es fantástico, ¿cierto? Entonces, el eje se desplaza de la creencia hacia el conocimiento, justamente las alternativas epistémicas. Yo puedo decir que son posibles. Y entonces, es un gran científico. Es un buen narrador. Es un buen narrador. Si yo estuviera en la Edad Media, te diría, es capaz de una retórica suficiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final del día no es la ecuación lo que queda, no es el experimento que queda, la historia, el relato, despacio. Y entonces debo poder alcanzar una voz propia. ¿Cuál es la grandeza de Einstein? ¿Cuál es la grandeza de Newton? ¿Cuál es la grandeza de Pasteur, por ejemplo, etcétera? Que alcanzaron análogamente una voz propia como Beethoven, como Vermeer, como Picasso, como Juan Rulfo y como tantos otros, ¿cierto? No está en la ecuación, te lo prometo. No está en el experimento, te lo prometo. Tenemos una, si me permites, moneda de dos caras, que es un estupendo desarrollo de tropos y de tropología y un estupendo desarrollo de lógica, notablemente de semánticas de mundos posibles. Esto no es deslumbrante, pero créeme, es verdaderamente novedoso para ti y para mí. Entonces, podemos distinguir distintos tipos de cosas, ya lo viste, ¿cierto? Saber si las cosas son de tal o cual manera, elegir si podemos lo que ves a la derecha de tu pantalla es un tema muy elemental, pero que es sumamente difícil de trabajar. El cambio de la estructura mental. El cambio de la estructura mental es concomitantemente un cambio de lenguaje. Lo que te estoy queriendo decir es que no es suficiente con pensar la cosa.
Además, es necesario pensar cómo se dice la cosa. Hacer ciencia sin pensar al mismo tiempo el lenguaje, ¿cierto? Es muy mala ciencia, ¿cierto? Asumir que existen instancias con autoridad. Ejemplo, Naciones Unidas. Ejemplo, y tantas otras, ¿cierto? Es hacer muy mala ciencia. No hay autoridad. Por eso la ciencia es difícil. Por eso la ciencia es mucho más, digamos, plegar, en fin, qué sé yo. Entonces, el tema maravilloso. Perdón, Lo que doctor, nos quedamos ahí un y este trabajo poquito. sobre la justificación es tanto. Perdón, doctor, ¿nos escucha? Se ha estado trabando un poquito la información, bueno, la señal, y no alcanzamos como que algunas ideas, digamos, completas, ¿no? Hay un poquito de problema con la conexión. Bueno, además nos comentaba que está en Medellín, está en otra ciudad, entonces seguramente hay por ahí alguna interferencia. Y posiblemente las condiciones climáticas también influyen negativamente para esta Sí. actividad que estamos desarrollando. Sin embargo, pues nuevamente invitarles a que lo poco que se ha avanzado, lo que se ha vertido y lo que podemos visualizar en la presentación, podamos ir tomando nota para que en su momento pues generemos este espacio de interacción con el doctor Maldonado. Pues esperemos que pueda restablecerse nuevamente la comunicación. En tanto, pues creo que esta parte de los mundos posibles, de las otras alternativas, de las otras visiones, pues es justamente lo que se está abordando, lo que se ha abordado, mejor dicho, para el caso de nuestros alumnos de doctorado en epistemología de la sustentabilidad para el desarrollo, y actualmente están llevando transversalidad de la sustentabilidad para el desarrollo. Me parece que hay una relación interesante e importante. Entonces vemos un espacio de coincidencia en donde podamos ya generar este espacio de intercambio, de interacciones y sobre todo de discusión. Pues no sé, doctor Carlos, si nos logra escuchar. Perfectamente, perfectamente. Almodóvar diría que estoy al borde de un ataque de nervios. Solo que no soy mujer, pero bueno. Sí. Adelante, doctor. Te ruego, ¿desde dónde se suspendió? Al grupo, una vez más, presento disculpas. Dime desde dónde se suspendió y con gusto lo puedo retomar. Bueno, estábamos en la lámina anterior donde se hablaba de distinguir este tipo de cosas. Uno donde también estaba el saber qué y el saber cómo, por qué, dónde, cuándo, que no era fácil distinguir estos saberes o estos conocimientos. Ok. Vale. Creo que, bueno, voy a tratar de retomar rápidamente, por si acaso ya estoy acercándome a la recta. Difícil justificación. Y el tema de la justificación no hace referencia única o principalmente a la evidencia, a los datos, a los usamos. Y eso se dice muy fácil, porque es endemoniadamente complicado trabajar sobre la estructura. Pues bueno, consiste en que nos permite mamá, mamá, ok, aquí estamos. Sí, a ver, aquí lo escuchamos. Mamá, perdóname.
Bueno, o papá, en fin, perdón. Ok, entonces, la justificación hace referencia a la estructura mental y el lenguaje que usamos. Y la lógica nos permite trabajar simultáneamente sobre la estructura mental, clásicamente a partir de Frege, un lógico muy importante, ¿cómo se llama? Que es el segundo lógico más importante en la historia de la humanidad, cronológicamente después de Aristóteles. La lógica y la psicología están perfectamente integradas. No importa, la complejidad de la comprensión del mundo consiste entonces en la complejidad en el esfuerzo de distinción, en la articulación, en las dinámicas o las simetrías entre conocimientos y creencia. Es muy importante. De manera distintiva, ¿cierto? La lógica epistémica se ocupa de las consecuencias lógicas de una afirmación o de un enunciado. 2 puntos. ¿Cuál es la consecuencia lógica de decir estamos en el antropoceno? ¿Cuál es la consecuencia lógica de no hablar de cambio climático, sino de crisis climática? El campo, de manera puntual, sin que sea reduccionista, el campo de la lógica en general es el estudio de las consecuencias. Si Romeo le ofrece una flor, lo que quiero decir, fantástico, ¿cierto? Entonces, existen mundos estándar, así hablamos en lógica, en términos ¿cierto? Que no cumplen las leyes de la lógica formal clásica, es decir, que a o Hola, doctor, ¿nos escucha? ¿Aló? Mamá. Sí. Ok. Sí, te escucho. ¿Estamos? Estamos aquí. Ok. Entonces, permíteme redondear el tema en términos muy elementales. Occidente puso todos los huevos en la cesta y jugó con la cesta. Y Occidente nos dijo, sorpresa, un sano estudio de las lógicas no clásicas, notablemente de la lógica epistémica, nos pone de manifiesto que la razón simplemente es un instrumento. Y lo que debía ser un instrumento terminó convirtiéndose en un fin. La razón, quiero decir, no es otra cosa que y es la vida lo que está en juego. Y cuando decimos, es decir, son las posibilidades y las alternativas. Yo no soy pesimista, pero allá afuera, con esto estoy terminando, hay un mundo desencantado, ¿cierto? Los países de la OCDE tienen una tasa de natalidad Doctor, ¿nos escucha? Ya casi estaba concluyendo esta última presentación o esta última diapositiva. Poco complicado la comunicación. Creo que es por el lugar donde se encuentra ubicado el doctor
Carlos. Sin embargo, reitero, podemos ir tomando nota. Tenemos la fortuna de que el próximo 24 de octubre contaremos con su visita en el marco del 10º Congreso Internacional de Sustentabilidad y a través de esta participación magistral, y posteriormente también estará participando en un panel de discusión con dos especialistas avesados en el tema. Uno de ellos, también profesor de nuestro programa doctoral, el doctor Eduardo Andrés Sandoval Forero, y el doctor Antonio Arellano Hernández. Entonces, creo que parte de esta información que nos está compartiendo el doctor Maldonado, pues será motivo para retomarlo, incluso un buen espacio para ampliar esta y otras temáticas vinculadas con las epistemologías del sur y los pensamientos otros. Pues esperemos que se pueda volver a restablecer la comunicación. Sí, esperemos que haya este cierre también de, creo que está por aquí, el doctor. Hola, doctor. Querido David, había sido tan desastroso. El cliente nos hizo creer que lo importante era tu racionalidad y la mía, olvidando que eras sin razón, importante como es solamente un sucedáneo. Es un sucedáneo de la vida. De suerte que, ¿cuál es la razón por la que nos interesa meterle a esperanzas? Porque lo que está en juego no es la razón, es la vida misma. Y entonces la lógica de mundos posibles. Incluso hay un elemento que no había mencionado, es cierto, para no complicar el carácter no monotético. Quienes eventualmente han leído o trabajado más lógicas no clásicas, es decir, pensar las posibilidades es determinante, porque lo que está en juego es la vida misma. Presento disculpas. No es el Estado, no es la familia, no es el partido, no es la iglesia, es la vida misma, ¿cierto? Y entonces la lógica epistémica nos permite, espero haberlo mostrado, ¿cierto?, a considerar alternativas epistémicas que comportan la doble articulación entre estructuras mentales y, ¿cómo se llama?, semántica de mundos posibles. Esto es por la hibridación, conceptos, todos experimentos de un lado y metonías, prosopopeyas, dones, Bueno, a ver si nos escucha, doctor, todavía para llegar a esta parte final de los comentarios, de algunas reflexiones entre lo que hemos ido escuchando. Creo que es muy relevante esta parte de, pues, entender, pues, de alguna manera también este proceso, ¿no? De el pensamiento lógico, o cómo hemos recibido el pensamiento. Decía el doctor esta parte del orden en la lógica. Doctor, adelante. ¿Nos escucha? Ya lo vemos. Sí. No, básicamente he concluido. Hay un mundo desencantado. Simplemente iba a ser la fenomenología de eso. Los países de la OCDE no tienen una tasa de natalidad superior a la necesaria. Los jóvenes hoy no queremos tener hijos. No es que haya que tener hijos, no queremos tener hijos, ¿cierto?
la obsolescencia programada hay que aceptarla como un hecho del mercado. No estamos aquí para cambiar el mundo porque yo no soy quien, entonces una golondrina no hace verano. Tantas y tantas expresiones, ¿cierto? Lo que hacen es poner en riesgo la vida. El mérito, en este caso de la lógica epistémica, es introducirle al mundo lo que empírica, física, semántica, lógicamente el mundo no tiene: posibilidades, esperanzas. Básicamente era la forma como quería concluir. Estoy desde luego abierto a los comentarios, observaciones, preguntas, y más bien, dada la qué sé yo, textos y demás sobre la lógica epistémica. Lógica epistémica en el contexto de sostenibilidad, desarrollo, sedes, crisis climática. Básicamente era mi pequeña contribución. De verdad, gracias y de corazón presento disculpas. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues seguramente hemos ido anotando por ahí algunas ideas, algunas frases, algunos comentarios. Si hay alguien que guste participar, quiero hacer ahorita, en este momento, un comentario también respecto de, tenemos la visita y está con nosotros el doctor Glenn Arce Larrea, que él es vicerrector de la Universidad La Salle en la ciudad de Arequipa, en Perú. Glenn, un saludo muy especial. En un momentito, en cuanto termine la sesión de preguntas-respuestas, les pedimos que nos puedan regalar unos minutitos más, dado que el doctor Glenn nos estará compartiendo información muy relevante de un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, las universidades, el doctor Carlos, Glenn, bueno, todos los que estamos haciendo posible esta cátedra. Entonces, en un momentito, después de preguntas y respuestas, estaremos ahí dándole la palabra a ti, Glenn. Gracias por estar con nosotros. Bueno, si hay alguien que tenga algún comentario, sí, adelante, Carlos. Después, doctora Rosa María, adelante, bienvenidos. Buenas tardes a todas y a todos. Doctor Carlos, un placer escucharlo como siempre y tenerlo en nuestra cátedra en el doctorado. Muchas gracias por su participación como siempre y sobre todo, digo, por allá se iba mucho en internet, pero pues traté de apuntar algo, ¿no? Y no soy filósofo, soy de formación economista, ¿no? Y tratando de hacer esta reflexión, una lógica trata de validar el razonamiento y el argumento en algunas ocasiones. Y quiero comprender esta parte de la lógica no clásica como que no todos pensamos de la misma forma. Y existe una múltiples formas de pensar, y en esta multiplicidad de pensamiento es donde entran las lógicas no clásicas, hasta donde voy comprendiendo. Y esto me lleva hacia la parte de la economía, porque la economía nos dice que que el ser humano es racional. Y usted nos decía que las decisiones no son racionales, las decisiones deberían ser un poco irracionales, ¿no? Y ante esas decisiones racionales, yo creo que es lo que nos ha llevado a esta crisis civilizatoria que actualmente estamos, donde estamos hoy parados, ¿no? Mi reflexión y la pregunta va hacia cómo generar estos nuevos ámbitos de lógicas no clásicas en nuestros espacios académicos, cuando se ha dictado que así es la lógica del pensamiento, es decir, que nada más hay una nueva lógica del pensamiento, y esa lógica del pensamiento pues obedece a esta parte occidental, pero pues hoy lo vemos que existen otros pueblos, otras formas de pensar, ¿no? ¿Cómo incluirlas a esto? Y creo que así es la parte epistemológica. Gracias, doctor. Bueno, lo permites psicológicos, perdiendo el miedo a la contradicción. La lógica clásica, y por eso introduce una lógica perversa que es
nosotros contra ellos, nosotros o ellos, ¿es cierto? Entonces permíteme extrapolar, introduce la idea muy perniciosa en el sentido de que unos enseñan y otros aprenden, ¿cierto? Podría ser muchas otras traducciones. Las lógicas no clásicas en general nos permiten considerar las posibilidades de lo real. Carlos y todo el grupo, nadie piensa bien si no piensa las posibilidades de lo que hay, las posibilidades de lo que sucede, las posibilidades de lo que está a la mano. E incluso mismo, ¿cierto? Entonces, ellos quieren restringirnos a ti y a mí a los hechos, los datos, el estado del arte, la autoridad, finalmente, en términos medievales, Magister Dixit, ¿cierto? Bueno, el valor de la complejidad, el valor de las lógicas no clásicas en general, en particular de la lógica epistémica, ¿cómo se llama? Mostrarle las consecuencias del hecho de que los hechos son tosudos. Así, consecuencias de hacernos creer que solo podemos hablar sobre datos. No sé si me hago entender. Y entonces lo que hacemos es ampliar la ventana, permíteme la expresión, ampliar enormemente la ventana este fenómeno particular. Este fenómeno particular, lo que tú quieras, se llama territorio, escuela, política, lo que quieras. Incluir el fenómeno que me interesa en un espectro inmensamente más amplio. Y eso se llama semántica de simples. Carlos, el grupo, ¿me explico, por favor? Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Creo que por ahí al final falta escuchar quizás un poquito el cierre. Doctora Rosa María, adelante. Doctor Maldonado, buenas tardes. En mi caso, yo sí tengo de formación computacional y eso me lleva a muchas cuestiones matemáticas. Son varias las dudas que me surgieron a raíz de su presentación. Por ejemplo, los axiomas matemáticos se demuestran por contradicción. Y en este caso presentó por ahí lo que se conocería matemáticamente un grafo, donde había diferentes posibilidades y donde yo incluso podría darle pesos a esas posibilidades, ¿sí? A lo mejor no tienen el ¿Cómo determinar o cómo saber, en este caso, como usted bien lo comenta, por contradicción, porque utilizamos esa lógica clásica con la que hemos crecido, ¿no? Y en mi caso, mi formación, pues, fue todavía más, ¿no? ¿Cómo saber todas esas gamas de posibilidades? A lo mejor por mi misma formación estoy pidiendo cuántos mundos hay, ¿no? Cuántos... si ahorita vemos, ¿no? Nos han dicho, el mundo está en un cambio, no hay cambio climático, de hecho nuestro gobierno lo dice tajantemente, no hay cambio climático y vemos esta crisis de varios ciclones que incluso con una mayor intensidad. Entonces, pues es preocupante, por un lado, como usted bien lo comenta, que nuestras autoridades o nuestros gobiernos nos digan cierta cosa cuando estamos viendo una realidad, ¿no? Y entonces, por contradicción, ¿cómo puedo yo saber si es cierto que hay muchas posibilidades donde nos podemos salvar, ¿no? De alguna manera, ¿no? De este caos en el que estamos. Si me pudiera, en este caso, pues, ayudarme a centrar más con su presentación, para mí sería muy, muy importante. Gracias.
Sí. Gracias, Rosa. Pregunta, ¿me escuchas en general? ¿Bien? Sí, escucho muy Sí. bien, doctor. Ok, perfecto. Bueno, como verás, salí para ver si las cosas funcionan mejor. Mira, sí, frente a los reportes económicos, frente a los reportes evidentemente muy serios sobre las conexiones entre tifones, sequía, huracanes, terremotos y demás, ¿cierto? De lo que se trata es de demostrar que hay comunidades, grupos enteros que están pujando por llevar a cabo otra forma de vida, otros tipos de consumo, otros tipos de relacionamiento con el mercado, que no se someten a la bancarización de la vida, sistemas alternativos en economía, en comunicación, en educación. Entonces, ¿cómo pensar, cómo se llama, otras posibilidades? Es arrojar luz sobre lo que los medios de comunicación, la educación normal, los grandes estamentos nos dicen. Esa es otra manera, otra manera de mostrar que hay gente que no claudica. Estamos 27 personas hoy en este instante, ¿cierto? Es gente que no claudica. La inmensa, créeme, Rosa, con mucho respeto, ojalá, pido a los dioses de verdad que esté equivocado. La inmensa mayoría de la gente claudica, se abandona, vive el presente. En el contexto, lo mencionaba, de la teoría de la decisión racional, descuentan el tiempo. Es decir, yo vivo el presente y ya mañana se verá. ¿Pero qué mañana? Y entonces andan viviendo el presente en términos totales, en cualquier expresión de la palabra. Discúlpame, sin ser pesimistas, mira el infierno que es el fentanilo, ¿cómo se llama? En Estados Unidos y en muchos otros lugares. ¿Quiénes consumimos fentanilo? Finalmente, quienes creemos que no hay esperanzas, que no hay posibilidad, ese tipo de cosas. Y no estoy moralizando, despacio, lejos de mí moralizar, ¿cierto? Pero el infierno que es el fentanilo, que produce zombies literalmente, es gente que no ve posibilidades. Entonces, a eso me refería yo al comienzo. Una labor de los académicos y los científicos, dado el marco del CEDES, dado el marco de la cátedra, sí, y la gentil invitación de David, de Fernando, de Liliana, de todo el grupo, etcétera, consiste justamente en una exigencia tanto epistemológica como moral. Y es que tenemos que meterle al mundo posibilidades porque las podemos ver. La gente real no lo está haciendo, ¿cierto? Las mejores sociedades en el mundo que jamás habíamos tenido. Europa, mira, tienen una tasa de natalidad inferior al 0. y entonces, tú sabes las noticias. ¿Quiénes nos estamos reproduciendo? O sea, lo que hago es una pura descripción. Pues los musulmanes. Y hoy la pirámide demográfica en Suecia se invirtió por completo. No estoy calificando eso, por favor, no estoy calificando eso. Lejos de mí los adjetivos y los adverbios en ese momento. Y entonces, la mayoría de la población sueca hoy, ¿cómo se llama? Somos musulmanes. ¿Entiendes hacia dónde quiero ir? Entonces, fantástico, mientras que nosotros, las sociedades blancas, rubias, ojiazules, altas, descontamos el futuro, otros de pelito negro, más chaparritos, etcétera. Mira, esos son motivos de reflexión. Soy cuidadoso en evitar adjetivos o adverbios, pero porque me parece una buena pregunta, ¿cierto? Empata con la pregunta de Carlos hace un instante, y creo que tú y yo, Rosa, Fernando, porque tenemos la cámara encendida, somos unos gatos afortunados. Tenemos libros, tenemos computador,
tenemos tiempo para esas, etcétera. Y esa es una exigencia moral y epistémica. Bueno, epistémica, lógicas epistémicas, lógica epistémica, ¿cómo se llama? Lógicas no clásicas. Sí, muchas gracias, doctor. Espero tener la oportunidad de que podamos platicar. Gracias. Gracias, doctora. Seguramente ahora en octubre que haya oportunidad que el doctor nos pueda acompañar personalmente. Sí. Zulma, bienvenida Gracias. y Hasta gracias luego. por acompañarnos. Hola, buenas noches para todos. Gracias, Zulma. Saludos. Gracias. Yo sí soy matemática de formación, entonces soy del 0.001% del porcentaje que entiende más o menos este asunto de las lógicas no clásicas. Y desde que estaba en la universidad siempre me he preguntado por qué es tan corto el acceso a esas lógicas, ¿no? Porque digamos que la lógica clásica nos da una forma de ver el mundo muy en blanco y negro, muy dicotómico, ¿no? O sea, o es bueno o es malo, o es blanco o es negro, o sirve o no sirve, ¿sí? O sea, todo lo procuramos ver en extremos, ¿no? Y eso es una herencia de la lógica clásica. Estas lógicas no clásicas abren la cabeza, por decirlo, ¿no? El entendimiento, a ver al mundo no como un sí y un no, sino como un juego de probabilidades entre el sí y el no. Y pues siempre me he preguntado por qué el sistema educativo, incluso en el nivel universitario, es tan limitado en acceder al conocimiento sobre estas lógicas no clásicas. Yo le echo un poco la culpa pues a que esta lógica clásica, digamos que permite perpetuar este sistema capitalista predador, donde unos son ricos y otros son pobres, donde unos son buenos, los otros son malos, unos tienen y los otros no tienen, unos acceden al poder y los otros les toca obedecer, ¿sí? Pero pues quisiera un poco la reflexión del doctor Carlos al respecto. Pues ya mis compañeros han hablado un poco, precisamente dándome un poco la razón sobre esta situación, pero quisiera conocer también sus apreciaciones, porque usted debe conocer muchísimo más que yo del sistema educativo, pues en su entraña, a qué obedece esta limitante, ¿no? Muchas gracias. Así, gracias, Zulma. Me encanta tu pregunta, tu reflexión, la preocupación. La vida ha sido buena y la vida me ha permitido, la vida me ha llevado, no me ha permitido nada, me ha llevado varias veces por México, muchas veces por muchos espacios. Y como tú sabes, Zulma y el grupo, en matemáticas, en filosofía, en facultades de educación, en muchos campos, hay una ignorancia, tú y yo decimos seguramente sospechosa, sobre las lógicas no clásicas. Yo creo que hay, más bien permíteme invertir el vaso. Hay mucho trabajo, ¿cierto? De divulgación, de apropiación, de estudio, de crítica, de profundización, etc. En América Latina hay dos pequeñas potencias en lógica no clásica. Una es una gran potencia que es Brasil. El Centro de Lógica Epistemología, ¿cierto? Es un referente para los que somos japoneses, los que somos australianos, los que son en Campinas, ¿cierto? Yo publiqué un texto compilando varios, ¿cómo se llama? Trabajos. Yo no soy el tema. Y a título puramente, ¿cómo se llama? Puramente divulgativo, Argentina tiene un par de trabajos sobre eso. Pero Zulma y el grupo, no hay nada en Perú, no hay nada en Colombia, no hay nada en México, ¿cierto? Con mucho respeto. Imagínate entonces en Paraguay, con el debido respeto. Imagínate en Haití, ¿cierto? Entonces, mi postura es, está todo por hacer. Cuando David le propusieron, ¿cómo se llama? Que trabajáramos este semestre lógica epistémica, la verdad salivé como los perros de Pavlov, porque esta es una deuda que tenemos con la sociedad.
con la academia, independientemente de la disciplina, independientemente de la ciencia, etcétera, qué sé yo. Sí. Perdón, sé que esto se está grabando contigo. No fue difícil que América Latina propusiera que las lógicas no clásicas son una de las ciencias de la complejidad. ¿Y tú sabes por qué no fue difícil? Porque nadie lo había dicho. Nadie lo había hecho. Si alguien lo hubiera dicho, tocaba entonces decir otra cosa distinta. Entonces, ciertamente comparto la preocupación de Zulma y del grupo, pero mi postura es invertirla en el sentido de que hay mucho trabajo, mucho, ¿cómo se llama? Para sembrar. Más que para construir, para sembrar. Y mi muy respetuosa invitación sería que nos zambullamos, nos metamos en la piscina, qué sé yo, en este tipo de cosas. Sí, yo comparto la preocupación de Zulma con que quizás hay intereses creados, hay intereses creados para que esto no se conozca y no se trabaje, pero no tengo tiempo de entrar en ellos. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer escucharlo. Muchas gracias, Zulma. Gracias, doctor. Tenemos una participación de Víctor. Saludos, Víctor. Qué gusto verte por aquí en el grupo también ya de egresados y que siguen siendo parte de CEDES, ¿no? Saludos, Víctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Saludos a ti y a todos los compañeros del CEDES. Un saludo muy especial, doctor Carlos. Siempre un privilegio escucharlo. Desde que comenzó la cátedra ha sido sumamente enriquecedor cada una de las presentaciones que usted nos ha hecho. Y bueno, pues en este sentido, para no abusar mucho del tiempo y del micrófono, yo quiero hacerle una pregunta que en realidad más bien sería una petición por un consejo. Escuchándolo sobre que para poder transformar estas lógicas lineales e introducir las alternativas, las múltiples posibilidades que existen para la construcción de diversos mundos, hay que cambiar la estructura mental, hay que cambiar incluso la lógica semántica. Yo quisiera, insisto, más que pregunta, pedirle un consejo. Estoy a 4 días de iniciar un proyecto de investigación en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma del Estado de México, que en su origen yo denominaba conocimientos alternativos y no lineales para la cogeneración de políticas públicas de la sustentabilidad. Pero justamente el comité que me evaluó, que lo revisó, me sugirió algunos cambios y al final de cuentas quedó como ética ambiental en las políticas públicas del siglo XXI. Bueno, habrá que trabajar mucho, pero yo escuché atentamente que usted decía que no le gusta hablar de instituciones, sino de ritos, sino de construcciones semánticas alternas, pero mi pregunta, petición de consejo sería, ¿cómo ir rompiendo esta estructura mental desde el campo semántico para introducir una lógica discursiva diferente cuando justo las instituciones hegemónicas, las instituciones clásicas, vienen en esta dirección de justo de la rational choice, de la famosa elección racional, y que la elección racional tiene que ver mucho con los criterios monetaristas, con los criterios de los recursos, la disposición de dinero, los presupuestos. ¿Cómo podemos hacer para ir transformando estas estructuras mentales cuando estas instituciones clásicas justo lo que no permiten o a lo que tienen una gran muralla es a lógicas semánticas distintas? Mil gracias, doctor. Insisto, siempre un placer y siempre
enriquecedor escucharlo y saludos a todos en el CEDES. Es una estupenda pregunta, Víctor. La inmensa mayoría de la gente no habla, es hablada, porque usan lenguajes y términos que ellos no han pensado y que no han elaborado. En términos de muy buena onda, como decimos en México o en Colombia, de muy buena onda. Oye, ¿qué problema hay en llamar a la universidad? No, pues no, institución. ¿Qué problema hay en llamar al colegio o al liceo o al instituto colegio o liceo o instituto? Pues no, institución. Y entonces la gente, ¿cómo se llama? La gente empieza a críticamente, ¿cierto? A usar los lenguajes que no son suyos. A eso apuntaba mi sugerencia, es solo una invitación de tratar de desarrollar una voz propia. Víctor y el grupo, la gente no habla, ellos son hablados. Discúlpame, son zombies, ¿cierto? Y esa no es una descripción. Está el trabajo fantástico de Mbembe, el filósofo africano Mbembe, sobre necropolítica. Termina mostrando que la inmensa mayoría de gente son zombies y empata perfectamente con Heráclito, es cierto, viviendo la vida de los otros, muriendo la muerte de los demás, etc. Entonces, Víctor y el grupo, no es difícil, ¿cierto? Yo tengo que pensar lo que yo digo. ¿Qué hace el poeta? ¿Qué hace el escritor? ¿Cierto? Mira, permíteme, te lo digo en términos metafóricos. Uno de mis autores favoritos es Bradbury. Ya sabes, Fahrenheit 451, Los Marcianos, etc. Fahrenheit se dedicaba a la literatura y la ciencia ficción, lo que tú quieras. Y Fahrenheit daba un consejo. Antes de escribir un ensayo, un paper, una conferencia, etcétera, lee poesía. Y entonces, esto raya con coaching y cosas superficiales como esa. Leamos un poema por día, pero gran poesía. ¿Tú sabes por qué? Porque la poesía, por decirlo menos, por favor, sé bondadosa o bondadoso conmigo, piensa el lenguaje. Y el lenguaje es una cosa muy importante. Austin, 1962, hacemos cosas con palabras. Y entonces la tragedia, toda la función performativa del lenguaje. Entonces, Víctor y el grupo, no es suficiente con que diga las cosas. Tengo que decirlas bien dichas. ¿Cierto? Tengo que decirlas de modo distinto. Que tengo que decir lo que la gente no dice. La inmensa mayoría de la gente, perdóname, no tienes que estar de acuerdo conmigo, no es libre. No es libre. Y parte de la ausencia de libertad es que empiezan a vehicular prácticas, lenguajes, actitudes, valores, comportamientos. Zulma, volvemos a lo mismo. Mil gracias, doctor. Creo que es una excelente recomendación. Creo que me acaba de dar justo la idea de incorporar en mi proyecto de investigación poesía originaria de aquí, de nuestros pueblos en México. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante el planteamiento. Y bueno, David, adelante. Gracias, doctor Rafa. Doctor Carlos, un poco en el planteamiento que acaba de formular el doctor Víctor Hugo, pues las instituciones con esa duda que ha planteado, pues tiene una serie de vicisitudes, sobre todo porque sus estructuras están centradas sobre los planteamientos del institucionalismo y el neoinstitucionalismo con un carácter económico. Y de ello, pues toda la serie de actividades lo enmarca en esa serie de principios. Pero cuando revisamos esos planteamientos que hace Thomas Kuhn, ¿no? Él va más allá de una ciencia normal para referirse a la ciencia normal. Feyerab alude al anarquismo metodológico, ¿no?
no encasillarse, no encajonarse esos principios hegemónicos. Popper, pues, refiere a la crisis paradigmática, ¿no? Tratando de versar en esta alteridad o en esos cambios necesarios para crear otros mundos, para crear otro tipo de percepciones. Y creo que la ciencia de la prospección lo que busca justamente es, pues, tratar de visualizar otro tipo de escenarios, ¿no? Sin embargo, cuando nos topamos con el enfoque de las instituciones como el de muchas universidades, el hecho de pensar en la ciencia normal alude como un conocimiento subjetivo, y esa subjetividad para dichas instituciones, ¿no?, carece de fundamentaciones, de argumentaciones, ¿no?, y que obviamente lo invalida, como es el caso que acaba de referir Víctor Hugo, ¿no? En este cometido, ¿de qué manera podemos irrumpir, de qué forma se puede trascender en la búsqueda de esta alteridad, de estas otras opciones, ¿no?, para trascender de la normalidad a la anormalidad, de la ciencia normal y del conocimiento domesticado a un conocimiento más de carácter crítico? Gracias, doctor. A ti, David, te agradezco mucho. ¿Qué es? Permíteme que lo diga como si estuviera editorializando. ¿Qué es un muy buen científico o artista? ¿Qué es un muy buen pensador o académico? Pero muy bueno, ¿cierto? Alguien que piensa lo que nadie ha pensado, alguien que ve lo que nadie ha visto y alguien que dice lo que nadie ha dicho. Y eso supone mucho más que racionalidad, hubris, para decirlo en griego, osadía, riesgo, esfuerzo. Sí, y entonces ahí hay un costo, evidentemente hay un costo termodinámico. Hay un valor, hay un esfuerzo que tengo en la termodinámica clásica, en la economía también, etc. Entonces lo que estoy queriendo decir es que, ser en el mejor, en el más puro, en el más prístino de los sentidos, ser un buen, mira, yo puedo ser un mediano, regular profesor y hasta me invitan de la web. Yo soy regular, no soy gran cosa, ¿no es cierto? Y yo puedo hacer tortillas y me paro en la esquina y vendo las tortillas y cosas como esas. Y yo puedo ser un chofer regular y manejo el camión, pero hacer ciencia es muy difícil. Porque tengo que pensar lo que nadie ha pensado, decir lo que nadie ha dicho, ver lo que nadie ha visto y decir lo que nadie ha dicho. Entonces, es más, te das cuenta, por favor acepta mis disculpas, más un criterio que una receta, ¿cierto? La inmensa mayoría de los estudiantes que tenemos, ¿cierto? Tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande. Voy a decirlo en otros términos. Un buen, es un decir, un buen estudiante es aquel que se enfrenta al profesor, al papá, a la autoridad, etcétera, no necesariamente para arrasar, qué sé yo, pero para decir, yo pienso, yo creo, yo tengo un punto. Discúlpame, lo voy a decir en términos históricos, David y el grupo, y estoy viendo la hora. ¿Y cómo se llama? Cuando nace la modernidad nace cuando Brunelleschi inventa la perspectiva y el punto de fuga. Y la perspectiva y el punto de fuga, es decir, la visión estereoscópica Brunelleschi, lo que eso significa era, frente a los estamentos medievales, yo tengo un punto de vista. ¿Sí? No era el punto, con mucho respeto, los niveles de la historia, no es el punto de vista de la iglesia, no es el punto de vista del Estado, no es el punto de vista de la nobleza. Es, yo tengo un punto de vista, y ese punto de vista es mío, y eso es lo que hace Brunelleschi. Y se inventa la tercera dimensión, ¿cómo se llama? La visión estereoscópica, y eso es revolucionario en la historia del mundo. Pues bueno, esa es una época, es una clase social, es un mundo, es un lenguaje. Ayúdame, te pido por favor, para decir,
Yo tengo una perspectiva que los demás no tienen. Y eso introduce la modernidad. Entonces, lo digo en términos históricos, hoy estamos en otra circunstancia, pero la analogía vale. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor David. Doctor, hay una cercanía, lejanía, por ejemplo, entre lo que usted planteó, entre una visión de una lógica epistémica y una lógica doxástica, es decir, entre el conocimiento y la creencia. Podríamos también complementar, digamos, esta idea de la lógica epistémica que tiene el conocimiento científico contra la parte doxástica. Efectivamente. Te voy a complicar la pregunta, pero a favor tuyo. Está no solamente la lógica epistémica y la lógica doxástica, sino la lógica alética, que es la de la verdad o lo verdadero. ¿Cierto? Lo mencioné en la exposición, esto está siendo grabado. Sí. Como el valor del tiempo, y así sucesivamente. Entonces, esto es, si me permites, la metáfora, cirugía con rayo láser, muy fina, muy fina. De un lado es para trazar vasos comunicantes, pero de otro lado es para establecer diferencias de planos y de contextos. Y es esa fineza la que tenemos en la lógica Zulma, es cierto, esa fineza la que tenemos con las lógicas no clásicas. La lógica formal clásica es burda. ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces, permíteme decirlo en otros términos. El gran arte, la gran música, la gran pintura, la gran danza, etcétera, consiste en el refinamiento de los detalles. Saber de fotografía muy bien, saber de cine muy bien, saber de teatro muy bien, significa no simplemente el mensaje, ¿sí? Objeto referente, emisor receptor, etcétera, sino los detalles, las sutilezas. Entonces, perdóname, el matrimonio Arnolfini es uno de los íconos de la historia de la pintura, ¿cierto? El matrimonio Arnolfini, qué sé yo, mira, el jardín de las delicias, o qué sé yo, del bosque, lo que tú quieras, es ver los detalles, la fineza. Y entonces, ¿qué me permite decir que frente a un genio fantástico como Mozart, como un genio como Händel o Haydn, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Beethoven? Introduce un matiz, introduce un cromatismo propio que no existía. Y eso se llama voz propia. Y es muy importante. Yo tengo que enseñarle a mis estudiantes, es una manera de decir, a que desarrollen una voz propia. El drama está en que les meto herramientas, instrumentos y metodologías y cochinadas de esas. ¿Sí es cierto? Entonces es análogo a una muy buena formación. Entonces lo empato con la referencia anterior a la poesía. La poesía me enseña que no existen los sinónimos, ni los antónimos, ni los parónimos. Cada término designa un universo propio. Y entonces son numerosos los escritores, literatos, quiero decir, que te dicen que intenta usar lo menos posible adjetivos y adverbios. Paul Auster te lo dice. Por ejemplo, de eso te quiero decir. Entonces, la inmensa mayoría de la gente, ¿cómo se llama? Pues no, insisto, y eso es muy grave. Ojo, políticamente lo que estoy queriendo decir es muy grave. La inmensa mayoría de la gente no habla y no piensa. Son pensados y son hablados. ¿Sabes por qué es grave? Porque la inmensa mayoría de la gente no vive, son vividos. Y para eso está la publicidad, la propaganda, el diseño industrial, y tantas cosas, En fin, no soy pesimista, lo que quiero decir es, hay todo un trabajo por delante para ti y para mí, de hacer posible la vida. Es lo único que hay. Es lo único que cuenta. Sería un pensamiento esperanzador, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, pues antes de cerrar, quisiera también agradecer a todos y cada uno de ustedes estos comentarios porque van